Bueno, vamos a iniciar esta problemática del eurocentrismo y de la producción de la identidad y cómo esto ha tomado efectos en la actualidad, ¿no? O en el mundo actual que estamos viviendo, ¿no? Y vamos a enfocarnos en un discurso, ¿no? Que fue muy importante en aquella época, que fue escrita por Aimé Césaire, por título El discurso del colonialismo. El libro sobre el discurso del colonialismo nos muestra el posicionamiento de un pensador, ¿no? Y este libro es una voz que va a marcar una gran diferencia, ¿no? En relación a las identidades latinoamericanas, ¿no? Y sobre todo sobre los negros, ya que en aquella época ser de color piel no era bien vista, e inclusive hasta los mismos personas negras sentía desprecio por el color de piel, ¿no? Porque ellos querían ser como esos europeos, ¿no? Hombre, gente de tez blanca, de repente querían tener ese porte que tenían ellos, ¿no? Y en esa época se creía, ¿no? Que parecerse a Europa era ser alguien, ¿no? Entonces, vamos a ver que el discurso del colonialismo no fue el primero va a entrar en crítica para esto, ¿no? Sino que contemporáneamente va a existir otros autores, por ejemplo, Ousmane Sembène, que es considerado el primer cineasta afroamericano, ¿no? Él creó la película La Negra de, ¿no? Donde esta persona, esta señorita negra, trabajaba en una casa, ¿no? De sus patrones, ¿no? Y le iban a llevar a Francia para que pueda ella educar a sus hijos, ¿no? De sus patrones, pero no la trataron como tal, sino que la trataron como una sirvienta más, ¿no? Ella creía en su pensamiento que al ir a Europa iba a civilizarse, iba a ser mejor persona de la que ya era, ¿no? Iba a por fin entrar a una civilización. Entonces son cosas erróneas que en aquella época fue una gran crítica. Como todo comenzó en Europa, todo terminará en ella. En su campaña de conquista, de colonización de Asia, África, América, en Europa, se fue embruteciendo cada vez más, llegando a ellos mismos destruir y lógicamente sus bienes que ya habían conquistado, ¿no? Volviéndose así, ellos queriendo, como les decía, queriendo serse la máxima sociedad, quererse la máxima autoridad, las máximas personas, llegaron a embrutecerse y a convertirse en personas salvajes y bárbaras, como los llamaban a los pueblos que habían conquistado, ¿no? Y vamos a ver que con ello llega algo muy importante y algo muy triste para nuestra sociedad, ¿no? Que fue el nazismo. ¿Y qué hizo Europa ante la aparición del nazismo? Y déjame decirle que Europa lamentablemente no hizo nada. Cuando cerraron ellos sus ojos y apoyaron al nazismo, porque antes de ser la víctima, bueno, dice un europeo, ¿no? Que antes de ser la víctima nos hemos convertido nosotros en sus cómplices, los mismos europeos, ya que no solamente Alemania quería deshacerse de los israelitas, ¿no? Que estaban habitando ahí, como vamos a recordar por historia, ¿no? Mataron a muchos israelitas en Alemania, ¿no? No fueron los únicos, porque los israelitas estaban dispersos por diversas zonas de ahí, ¿no? De Europa. Y entonces, y supuestamente Europa era la cultura del humanismo, de la razón, del espíritu, y habían logrado los más estándares, los más altos estándares de la humanidad, ¿no? Pero en realidad no era así. ¿Saben cuál fue lo peor? O cuando se le pregunta a cualquier persona cuál es el peor crimen que se ha cometido a la humanidad, muchos responderían, ¿no? O cuál fue la mayor plaga, ¿no? Que existió, que mató muchas personas, todos dirían el nazismo, ¿no? Hitler, ¿no? Pero a Hitler, y en el libro es algo muy interesante, ¿no? Que a mí mismo me llamó la atención, ¿no? Que nos menciona que a Hitler no se le perdona el crimen en sí de sus actos que ha cometido, ¿no? Sino se le atribuye los crímenes realizados a los hombres, al hombre, pero esa parte suena algo gracioso, porque solamente al hombre blanco, y no haber aplicado en Europa los procedimientos colonialistas que hasta
y que hasta ahora son utilizados, ¿no?, contra los árabes de Argelia, los kurdos de la India y los negros de África, ¿no?, siendo esta la mayor prueba del eurocentrismo, ¿no?, porque percibimos el crimen europeo y lo pensamos como el crimen o un crimen universal, como si nos hubiera pasado a nosotros, tomando la experiencia de Europa como una experiencia nuestra, como una experiencia universal, y tomando al europeo como el humano. Y es así como llegamos al fin del eurocentrismo. Estoy agradecido por su atención. Muchas gracias.